Y bienvenidos a una nueva conversación en profundidad. Hoy nos vamos a meter en un tema que, la verdad, desafía un poco las categorías. La pregunta que nos lanza de lleno es esta. ¿Son los mercados financieros de alguna manera un aspecto del mundo cuántico? A ver, dicho así, a primera vista suena locura. Una mezcla de dos mundos que no podrían parecer más diferentes, vamos. Sí, es una pregunta que genera un escepticismo casi instintivo, ¿no? Pero creo que es importante aclarar una cosa desde el principio. No estamos hablando de una metáfora, de algo poético. La idea viene de un artículo de investigación, un paper con sus matemáticas, sus datos, de un autor llamado Ovidio Racorean. Así que nuestro objetivo hoy es justo ese, ir más allá de la sorpresa inicial y, bueno, analizar con rigor esta propuesta. De Schrödinger pueden llegar a describir el comportamiento de las acciones, y solo bajo unas condiciones muy concretas. Y al hacerlo, pues nos vamos a topar con preguntas fascinantes, creo yo. Desde luego, es un camino interesante, porque nos obliga a pensar en qué es un modelo. El campo de la econofísica está lleno de analogías. Se ha usado la termodinámica para la riqueza, la mecánica de fluidos para flujos de capital, pero esto es un salto mucho más radical. No se queda en la física clásica, se va directo al corazón de lo cuántico. Pues vamos a dar ese salto, entremos de lleno. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se tiende un puente desde una fórmula financiera de valorar opciones a una de las ecuaciones más importantes de la física? El artículo nos dice que la clave está en un escenario de mercado muy particular, un mercado en rango o, como se dice en inglés, range bound. Y este punto es la piedra angular de todo el argumento, hay que decirlo. El modelo no pretende describir el mercado siempre, solo en esta fase específica. Es una condición fundamental. Y es un concepto fácil de visualizar, la verdad. Un mercado en rango es cuando el precio de una acción, pues, durante un tiempo no va ni para arriba ni para abajo de forma clara. Parece que rebota entre dos barreras, ¿no? Por abajo un suelo, el soporte. Por arriba, un techo, la resistencia. El precio está como atrapado en un pasillo. La analogía del texto es perfecta. Es como una partícula confinada en una caja. Y es justo en esa caja donde empieza la parte matemática. El punto de partida es la famosa fórmula de Black-Scholes. Lo que hace Racorean es aplicar una técnica muy común en física, la separación de variables, que en esencia es como desmontar una ecuación complicada en piezas más sencillas. Aquí separa la parte que depende del tiempo de la que depende del precio. Y al hacer esa separación, dentro de esa caja, se encuentra con la sorpresa. Una sorpresa matemática, sí, porque al aislar la pieza que describe la dependencia del precio, se da cuenta de que su forma es idéntica a la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Y no es que se parezca, no, es que matemáticamente es la misma ecuación. Y la correspondencia es que es asombrosa. De repente los términos de una encajan en la otra como un guante. Donde Schrödinger tenía la masa de una partícula o su energía, este modelo financiero pone observables del mercado. La volatilidad, la famosa sigma, y el tipo de interés, la R, pasan a jugar el papel de las constantes físicas. Y el soporte y la resistencia son, literalmente, los muros del pozo de potencial. Y aquí es donde para mí surge la gran pregunta. ¿Estamos ante una conexión de verdad profunda? ¿O es solo una coincidencia matemática muy elegante? Que las matemáticas encajen no significa que la física de fondo sea la misma. Hay muchos sistemas distintos que obedecen a ecuaciones parecidas. El propio autor lo admite, dice que su enfoque puede parecer extraño. La pregunta no es si las matemáticas funcionan, que parece que sí, sino qué significa que funcionen. Entiendo el punto, es una objeción muy razonable. Pero, a ver, ¿no podríamos decir lo mismo de cualquier modelo económico? Todos son simplificaciones. ¿Qué hace esta analogía menos válida que, por ejemplo, los modelos que tratan a los inversores como agentes racionales? Algo que sabemos que no es del todo cierto. Es un buen contrapunto. Tienes razón, todos los modelos simplifican. Quizá la diferencia aquí es el grado de extrapolación. Un modelo de agente racional es una simplificación del comportamiento humano, pero sigue en el dominio de lo social. Esto es un salto de lo social a lo subatómico, y eso me lleva a la siguiente parte del argumento, que es todavía más audaz. Sí, porque el artículo no se queda ahí. Usa la analogía para intentar explicar uno de los fenómenos más dramáticos del mercado, las rupturas explosivas.
Ese momento en que un precio, después de meses quieto, rompe el soporte o la resistencia con una violencia tremenda. Y el autor propone que esto es análogo a uno de los fenómenos más raros de la cuántica, el efecto túnel. Uf, un concepto que desafía toda nuestra intuición. En nuestro mundo, si lanzas una pelota contra un muro, o tiene energía para pasar por encima, o rebota, no hay más. Pero en el mundo cuántico, una partícula, aunque no tenga energía suficiente, tiene una probabilidad de aparecer al otro lado, como si atravesara un túnel fantasma a través del muro. Y el artículo dice que eso es lo que le pasa al precio de una acción. La barrera no se rompe por fuerza bruta, sino que el precio la atraviesa de forma probabilística. Y para apoyar esto nos enseña la figura 1. Es un gráfico de la barrera de potencial del precio, y señala que la forma de esa curva es prácticamente idéntica a la que se usa en física nuclear para la desintegración alfa, que es el ejemplo del libro del efecto túnel. La similitud visual es lo que le anima a seguir. Y va más allá de la imagen, lo cuantifica. Introduce el coeficiente de transmisión, T. En física es la probabilidad de que la partícula haga el túnel. En su modelo es la probabilidad de que el precio rompa la barrera. Y aquí hace una afirmación muy concreta y que se podría falsear. Para que ocurra una ruptura, esa probabilidad T debe ser superior al 95%. Es una afirmación valiente, porque saca la idea del terreno de la metáfora y la convierte en una hipótesis que se puede comprobar. Sí, pero aquí es donde el modelo me genera más dudas. Sinceramente, es la parte que más me cuesta aceptar. Estamos modelando un comportamiento colectivo humano, una maraña de decisiones, emociones, algoritmos, noticias, con una ley para partículas subatómicas. Una partícula no decide tunelar, lo rige la probabilidad pura. Pero los agentes del mercado, por irracionales que sean, toman decisiones. Hay una capa de intencionalidad, de psicología, que no existe en lo cuántico. ¿Puede una fórmula física capturar todo eso? Es una extrapolación conceptualmente gigantesca. Ya, pero quizás ahí está la genialidad. Quizás el modelo no necesita capturar la decisión individual, sino el comportamiento emergente de todo el sistema. Al final, el movimiento del precio es el resultado de todas esas decisiones caóticas, y quizás, a esa escala, el resultado se comporta como si fuera un fenómeno cuántico. Es una forma interesante de verlo, como un comportamiento efectivo. Vale, aceptémoslo por un momento para seguir. Porque si lo hacemos, llegamos a la parte más fascinante del artículo, su predicción. La pregunta es, ¿qué condiciones del mercado hacen que esa probabilidad de ruptura, ST, supere el 95%? La respuesta está en las mates del modelo. Exacto. La teoría nos lleva a una predicción tangible. Y la clave está en una constante de la ecuación, lambda, que depende de dos cosas: el tipo de interés y, sobre todo, la volatilidad. A ver, sigamos la cadena lógica, porque es sorprendente. Para tener una T alta, mucha probabilidad de ruptura, la barrera de potencial tiene que ser lo más estrecha posible. Cuanto más fina la pared, más fácil atravesarla. Pues bien, la matemática del modelo muestra que para que la barrera sea estrecha, lambda tiene que ser alta. Y si miramos la fórmula de lambda, como el tipo de interés es bastante estable, para que lambda sea alta, la volatilidad, sigma, tiene que ser baja. Y esa es la gran paradoja. Es una conclusión que va en contra de toda intuición. El sentido común te diría que un movimiento violento viene precedido de nerviosismo, de alta volatilidad. Y este modelo predice justo lo contrario. Exactamente. Predice que una ruptura masiva, explosiva, debe estar precedida por un periodo de calma chicha, una caída drástica de la volatilidad. El mercado se queda quieto, como si contuviera la respiración justo antes del gran salto. Y para que no pensemos que esto es solo teoría, el autor nos enseña la figura 2. Son gráficos de acciones reales, LinkedIn y Google, y la evidencia visual es impactante como mínimo. Se ve la línea del precio y la de la volatilidad implícita. Y en ambos casos el patrón es inequívoco. La volatilidad se desploma, cae en picado, justo antes de que el precio se dispare hacia arriba. El autor llega a decir que estamos viendo con nuestros propios ojos un efecto análogo al cuántico. Y debo reconocer que la correlación en esos gráficos es muy sugerente. Es difícil mirarlo sino pensar que aquí hay algo. Ahora bien, el mantra de cualquier analista es: correlación no implica causalidad. Que dos cosas pasen a la vez no significa que una cause la otra. Claro, pero ver el mismo patrón tan claro en dos gigantes como LinkedIn y Google
Parece mucha coincidencia. Las explicaciones financieras normales predicen esta caída previa de la volatilidad. A veces hablan de consolidación, pero lo predicen como una condición necesaria. Es un buen punto. Los modelos convencionales podrían interpretarlo como una fase de acumulación o de baja incertidumbre antes de una noticia, por ejemplo. La narrativa cuántica es una interpretación alternativa, muy original, pero no es la única. Y de hecho hay un detalle que el propio autor señala y que debilita un poco su analogía. Esta caída de la volatilidad como precursora del túnel no tiene un análogo directo en el fenómeno físico de la desintegración alfa. Es una característica del modelo de mercado que no está en el original. Lo cual nos lleva ya de las gráficas a un terreno más filosófico. ¿Qué significa todo esto en un plano más profundo? El artículo nos deja con preguntas que van mucho más allá de las finanzas. ¿Son las leyes de la física universales, hasta el punto de aplicarse a construcciones humanas como los mercados? ¿O es que la naturaleza, como sugiere el autor, es económica y reutiliza los mismos patrones matemáticos para cosas distintas? El autor se anticipa a la objeción más obvia. Pero ¿la cuántica es para lo muy pequeño? Y su defensa es interesante. Argumenta que, en teoría, las leyes cuánticas se aplican a todas las escalas, también a la nuestra, pero sus efectos son tan minúsculos que son inobservables. La afirmación audaz del artículo es que el mercado financiero es un sistema macroscópico especial donde, por alguna razón, estos efectos se amplifican hasta hacerse visibles. Es una idea potentísima, y deja esa pregunta final como un desafío. ¿Por qué debería la naturaleza inventar nuevas reglas para los precios si ya explica un fenómeno similar con la teoría cuántica? Es casi como una navaja de Occam a escala cósmica. Sin duda te deja pensando. Y creo que es el momento perfecto para recapitular las piezas clave de este puzzle. Primero, hemos visto cómo, en un mercado en rango, la ecuación de Black-Scholes se puede transformar matemáticamente en una ecuación idéntica a la de Schrödinger. No similar, idéntica. Segundo, hemos explorado cómo esa correspondencia se extiende a una idea dinámica, el efecto túnel de los precios. Un marco que interpreta las rupturas violentas del mercado no como un simple evento de psicología de masas, sino como un fenómeno análogo a un proceso cuántico. Tercero, y este es el punto más crucial, el modelo ofrece una predicción concreta y verificable. Estas rupturas deben estar precedidas por una caída drástica de la volatilidad. Y hemos visto que el artículo presenta evidencia gráfica que al menos visualmente apoya esta predicción. Y finalmente, hemos mantenido esa tensión. La gran pregunta sigue abierta. ¿Estamos ante una conexión fundamental entre física y finanzas? ¿O es, en última instancia, una analogía matemática increíblemente potente? Pero solo eso, una metáfora. Y eso me lleva a una última reflexión. Aceptemos por un momento la premisa del autor. Si los mercados se rigen por la mecánica cuántica, debemos recordar que es una teoría inherentemente probabilística e incierta. Su piedra angular es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que pone límites a lo que podemos conocer. No puedes saber la posición y el momento exactos de una partícula a la vez. Entonces, si esta analogía es cierta, ¿qué nos dice sobre los intentos de crear modelos deterministas para predecir el mercado con total seguridad? Que quizás es una búsqueda abocada al fracaso desde el principio. Quizás la lección más profunda de todo esto no es que podemos usar la física para predecir el mercado. Quizás es lo contrario. Quizás nos enseña que un grado de incertidumbre fundamental está integrado en la propia naturaleza del mercado, igual que lo está en el universo cuántico. Y cualquier modelo que prometa eliminar esa incertidumbre está simplemente ignorando la naturaleza de la bestia. Una reflexión final fascinante. Y con esa idea sobre la incertidumbre como parte del juego, cerramos nuestra conversación de hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis tan profundo.